nos lo ha permitido. Me gustaría ya invitaros que abráis vuestras Biblias en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Aquí encontramos el último milagro público que el Señor Jesús hizo para la gente en general. El último milagro público suyo para la gente en general. Y como el hermano ya ha tocado, es el levantar a Lázaro de entre los muertos. La situación aquí en Juan 11, como seguramente algunos conocéis, Lázaro estuvo enfermo, sus hermanas enviaron un mensaje al Señor Jesús de que estaba enfermo, pero leemos que el Señor Jesús, cuando oyó este anuncio, ¿verdad?, Él no hizo nada al respecto. De hecho, es que permaneció más tiempo allí donde se encontraba hasta que Lázaro murió. Y aún así, después de la muerte de Lázaro, el Señor Jesús se detuvo hasta que le sepultaron incluso. Y entonces Jesús vino a la ciudad donde Lázaro había vivido, y leemos aquí en este pasaje que habló con Marta y con María, hermanas de Lázaro. Y aquí le vamos a hallar ahora en el versículo 29, después de haber hablado con Marta, él está esperando fuera de la ciudad, mientras que Marta va y le dice a María, su hermana, dos hermanas que amaban al Señor y sin embargo tan diferentes entre sí. Las dos sí, afligidas por la muerte de su hermano, y cuando oyeron que el Señor Jesús venía a la ciudad, leemos que Marta salió a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. ¿Por qué? Bueno, quién sabe, pero quiero que veáis en el versículo 29, vamos a leer desde el versículo 28, la respuesta de María cuando ella oyó que el Señor Jesús venía. Versículo 28 de Juan 11. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Quiero que veáis la manera en la que María respondió a la llamada de Cristo. Ahora pensemos en cómo ella podía haber respondido de manera diferente. Ella en esta situación podía haber estado amargada, su hermano había fallecido, ya había sido sepultado. Ella podía haber dicho, sí, el Señor está aquí, pero podría estar herida con él y pensar, yo no voy a prestarle atención, no voy a ir allí a escuchar lo que él tenga que decir, porque él no consideró suficiente a mi hermano como para venir y verle cuando estaba enfermo. Ni siquiera vino al funeral. Yo no tengo tiempo para él. Ella podría haber respondido así, porque, hermanos, las personas respondemos así, te lo garantizo. La gente responde así. Cuando algo no sale como a nosotros nos gusta, las personas se amargan y al primero que culpan en muchísimas ocasiones es ¿a quién? A Dios. Pero María no se amargó. Cuando oyó que Jesús había venido, ella fue a él. Y eso fue en respuesta a lo que Marta le dijo en el versículo 28. Esto es lo que le dijo Marta: el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Es interesante lo que Marta le dijo, ¿verdad? El Maestro está aquí y te llama. María no tuvo que decirle a su hermana de qué maestro estaba hablando. Pues María no tenía más que un maestro. Más que un maestro. Ahora, muchas personas tienen más de un maestro. La Biblia dice estas palabras: si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel. En otras palabras, aquello que tú haces
para lo que vives, los deseos o los mandamientos que obedeces en tu vida, eso es a lo que sirves, eso es a lo que servimos. Hay personas cuyo maestro es el alcohol, y el alcohol determina lo que hacen en la vida. ¿De quién aprendes? Tú. ¿A quién haces caso? ¿A quién sigues? Veréis, imaginemos que alguien viniese aquí hoy y dijera esas mismas palabras. El maestro ha venido y te llama. En tu vida personal, ¿a quién se estaría refiriendo esa persona al decir esas palabras? ¿Quién es tu maestro? ¿Tienes más de uno? Hermanos, para algunos su maestro es el mundo y sus opiniones, sus metas, sus deseos, sus anhelos, sus filosofías. El maestro. María solo tenía uno. Y cuando Marta le dijo el maestro, ella supo inmediatamente de quién hablaba. Y fue directamente a él. Así que vemos que María respondió al Señor correctamente. Ahora los versículos 29 al 32, vamos a leerlos. Juan 11, 29. Leemos allí, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí encontramos otra cosa que quisiera que fijemos nuestra atención en relación a María. No solo la manera en la que ella respondió al Señor Jesús correctamente, ¿verdad?, a su llamada, sino que quiero que nos demos cuenta que María es constante en todo lo que hace. Hermanos, cada vez, y amigos, cada vez que lees de María en la Biblia, la hermana de Lázaro, la encontramos, ¿sabes dónde? A los pies del Señor Jesús. Todo lo que hace, lo hace en los pies, a los pies del Señor Jesús. En Lucas 10, ¿verdad?, cuando su hermana vino censurando que su hermana no la ayudaba a servir, ¿recordáis? ¿Dónde estaba María? Estaba sentada a los pies del Señor Jesús oyendo su palabra. Luego en Juan 12 leemos que ella ungió los pies con aquel ungüento, con aquel perfume, ungió los pies del Señor Jesús y con sus cabellos los enjugaba. Así que cada vez que lees de María haciendo algo en la Biblia, ella siempre lo está haciendo a los pies del Señor Jesucristo, como ahora lo hemos visto. Hay una cosa que podemos decir de María: ella es constante. Y hermanos, la constancia, la estabilidad es una verdadera virtud que debemos anhelar, hermanos. Tú podías, en el caso de María, tú podías saber dónde iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Dónde? A los pies del Señor Jesús. La estabilidad, la constancia es una gran virtud que poseer. Me pregunto si tú eres constante, si yo lo soy. Tan constante que la gente que te conoce simplemente sabe dónde vas a estar y lo que vas a estar haciendo. ¿Sabe toda la gente que conoces dónde estás esta mañana? ¿Sabe toda la gente que conoces dónde vas a estar esta tarde? El jueves por la tarde. ¿Eres constante? María sí lo era. María sí lo era. La constancia, hermanos. Veamos el versículo 33, por favor. Juan 11, 33. Jesús entonces
al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos la característica tal vez más impresionante del Señor Jesús al leer los 4 evangelios. ¿Y cuál es? Pues es la capacidad del Señor Jesús y su buena disposición para sufrir con la gente. Ahora yo os diré cuál es el problema más difícil que yo tengo, y me parece que también es así para con vosotros. Hermanos, cada vez más y más creo que somos una generación egoísta. Es interesante que en estos tiempos, ¿verdad?, en que desde las altas esferas y también a nivel general se hable tanto de solidaridad, de pensar en los demás, yo creo que en todo eso hay una gran hipocresía, porque a la hora de la verdad sí se habla mucho. Tal vez ahí encajaría ese dicho, ¿verdad? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Una generación egoísta. Es difícil encontrar a alguien hoy que realmente se preocupe por otros. Escuchaba a un pastor decir que los funerales ya no son muy concurridos, como solían serlo, decía él. Solía ser que cuando alguien fallecía, todos los familiares y amigos venían, y este hombre decía, no es así ahora. A la gente no les importa mucho ahora. Dice, he asistido o he ministrado en funerales donde había 5, 6, 10 personas, a lo sumo. Y lo que debe de llamarnos la atención, hermanos, es la manera en la que el Señor Jesús sí se interesaba. Aquí leemos que cuando Jesús les vio llorando, y a ella llorando, dice que se estremeció en su espíritu. Se estremeció en su espíritu. Ahora, el espíritu del hombre es su capacidad, la capacidad que tiene para comunicar con Dios. Y su capacidad también para comprender cosas espirituales, las cosas espirituales, el espíritu del hombre. La forma en que conoces las cosas espirituales es con tu espíritu. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Tu espíritu es con lo que comprendes cosas espirituales. Y es interesante que la Biblia nos diga aquí que este estremecimiento que el Señor Jesús tuvo aquí no fue solo emoción, sino que este estremecimiento que Jesús tuvo fue en su espíritu, Ahora, yo no estoy en contra de la emoción, pero lo que quiero enfatizar es que una persona puede ser emocional y no ser espiritual. Él fue espiritualmente turbado por causa de la paga del pecado. Hermanos, allí delante de él, ¿verdad?, estaba la consecuencia, la paga del pecado, algo tan definitivo como la muerte, ¿verdad?, en este caso de Lázaro. Algo tan grave. Gracias a Dios que el Señor, Él sí puede simpatizar y simpatiza con todo problema, con toda necesidad, con todo pecado y con toda angustia. El Señor Jesús sí lo hace. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, hermanos, qué bálsamo es este versículo, ¿verdad? Cuando sabemos que Él sí sabe por lo que estoy pasando y que además Él empatiza conmigo. Así que leemos que Él se estremeció en su espíritu. Veamos los versículos 34 y 35 ahora. Y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Hablando de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Aquí encontramos la misma idea. El Señor llora porque ellos estaban llorando. Eso está claramente enseñado en el versículo 33. Leemos allí, versículo 33, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos también llorando, Él se estremeció. Jesús lloró porque ellos lloraron. La Biblia nos dice en Romanos 12:15,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, una de las cosas por las que hemos de orar y confesar a Dios es la dureza de nuestro corazón y nuestra falta en ocasiones de lágrimas con aquellos que lloran. No somos como el Señor Jesús, ¿verdad? No somos como Él, no seremos como Él, a menos que lloremos con aquellos que lloran. El Señor Jesús lloró con ellos, pero aún hay más sobre su lloro y su estremecimiento. Mirad conmigo, por favor, el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Esa es una de las razones por las que el Señor Jesús lloró. Él quería que la gente allí presente viera su amor y vieran sus lágrimas y su interés por ellos. Él quería que otros lo vieran. Ese es el propósito detrás de este capítulo 11, y espero que no lo pasemos por alto. Hermanos, la razón por la que Jesús hizo todas estas cosas que encontramos aquí en el capítulo 11 fue para que las personas lo viesen. La razón por la que no vino y sanó a Lázaro inmediatamente cuando oyó que estaba enfermo. La razón por la que no vino al funeral. La razón por la que esperó 4 días. La razón por la que lloró fue para que ellos allí presentes lo vieran. Y ellos lo vieron y dijeron, mirad cómo le amaba. Recibieron el mensaje. Pero, ¿sabes? Ellos tenían un problema que también todos nosotros tenemos. Mirad el versículo 37, por favor. Versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué problema tenían ellos que nosotros también tenemos? Ellos empiezan aquí a cuestionar, a preguntarse acerca de el Señor. Estaban diciendo, ¿no podía el Señor haber hecho algo al respecto? La cuestión no es lo que Él pudo haber hecho. La cuestión no es su capacidad del Señor para haber hecho algo. No, esa no es la cuestión. La cuestión es su propósito. Esa es la cuestión. Y necesitamos recordar esto, hermanos y amigos, porque nos sentamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y las cosas nos van bien y disfrutamos de la vida cristiana y no pensamos en esos momentos que alguna vez podríamos ser como ellos aquí, cuestionando al Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando ocurre la tragedia en tu vida, lo primero que va a surgir en tu mente es esto. ¿No podía el Señor haberlo evitado? Eso es lo primero que vamos a empezar a pensar. Claro que el Señor podía haberlo evitado, claro. La cuestión no es su capacidad del Señor para haber hecho algo al respecto, sino su propósito. Y la única cosa que necesitamos ver es, Señor, en esos momentos, ayúdame a aprender de esto lo que tú quieres enseñarme. Ayúdame a aprender de esto lo que tú quieres. Pero eso no es lo que nos interesa, hermanos, ¿verdad? Cuán pocos cristianos se elevan sobre su problema, sobre su angustia, ¿verdad? Y buscan y hacen esta pregunta de corazón al Señor. Señor, ayúdame a aprender lo que tú quieres enseñarme. Ellos le cuestionaron y no estaban llenos de fe aquí, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús en el versículo 38 leemos que se conmovió de nuevo. Pero aquí en el versículo 38 no se conmovió por compasión, sino más bien sentía pesar debido a la incredulidad de ellos. Mirad el versículo 38. Después de ese cuestionamiento, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Él se conmueve de nuevo, pero no por compasión, sino por pesar, viendo la incredulidad de aquellas personas allí. Versículo 39.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Necesitamos recordar que en aquellos días no sabían de embalsamar, así que cuando alguien moría, ¿verdad?, lo mejor que podían hacer era poner junto al cuerpo especias aromáticas, envolverlo así y ponerlo en la tumba. Y por supuesto, 4 días, si alguna vez te has encontrado cerca de alguien o de algo, de algún animal que llevaba un largo tiempo muerto, conoces el horrible olor, ¿verdad? Ahora, a medida que vamos a través de esta narración, veremos que el Señor realizó aquí un milagro que apeló al sentido de ellos, de su olfato, de la vista, del tacto. En otras palabras, el Señor realizó un milagro que nadie pudo negar. Tú sabes que cuando abrieron aquella tumba, debió de salir un olor horrible, el olor de la muerte. Así que no hubo dudas de que aquella persona allí estaba muerta, porque dice aquí la palabra que ahora ya hedía, después de 4 días. Y el Señor Jesús dijo: quitad la piedra. ¿Por qué hizo eso el Señor Jesús? Él mismo, ¿verdad?, con solo haberlo pensado, pudo haber quitado la piedra. Solo con decirlo, pero Él quería que aquellas personas se acercaran lo suficiente a la tumba como para llegar a oler, a percibir el olor de la muerte y supiesen que se trataba de un verdadero milagro. Así que el Señor les dice que quitasen la piedra. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a ver en un minuto lo que quiere decir con esa frase, la gloria de Dios. Leamos también el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En estos 2 versículos se nos revela mucho en relación al Señor Jesús. Quiero que consideremos en primer lugar que cuando el Señor Jesús oró aquí, hemos visto que no se puso de rodillas, ¿verdad? Ni que agachase su cabeza o cerrase los ojos. Nosotros pensamos que debemos hacer eso siempre cuando oramos. A propósito, no lo hagas cuando vayas conduciendo, sobre todo. Pero no necesariamente. Es una buena forma de orar. A mí me gusta ponerme de rodillas, ¿verdad? Parece que uno toma el lugar que le pertenece delante del Señor, ¿verdad? Y siempre cuando lo hago, cierro mis ojos, pero otras veces, como digo, cuando voy conduciendo y oro, o cuando ando por la calle, vas a visitar a alguien y te das cuenta que necesitas la ayuda del Señor, oro, porque necesitamos la ayuda del Señor. Aquí vemos que el Señor Jesús levantó sus ojos a lo alto. Esa es una de las posturas de oración también. Y fijaos que también les dijo algo a los que estaban allí alrededor en cuanto a que Él es el Hijo de Dios. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, ¿por qué diría el Señor Jesús esto? Bueno, si retrocediésemos a los capítulos anteriores, leeríamos que le acusaban de hacer milagros, ¿recordáis?, en el poder del diablo. Y Él va a hacer algo aquí que les va a convencer absolutamente de que aquello de lo que le acusaron no es correcto. Aquí están todos reunidos, ¿verdad?, preguntándose qué es lo que va a ocurrir a continuación, y Él eleva su voz al cielo y habla a su Padre. No hay duda en cuanto a eso. Él no estaba hablando al diablo. Y dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Él está indicando: Dios es su Padre. Él es el Hijo de Dios.
Pero fijaos en algo más que se nos revela aquí acerca de Él mismo. Hermanos, el Señor Jesús conoce el futuro. Fijaos lo que dice: te doy gracias por haberme oído. El Señor muestra que Él conoce lo que va a suceder. Lo sabe exactamente porque Él es el Hijo de Dios. Yo no siempre puedo orar así, como el Señor, ¿verdad? A veces pedimos algo al Señor y no estamos seguros si lo vamos a recibir o no. Puede ser que incluso hayamos estado orando mal. Frecuentemente lo hacemos y el Señor nos lo muestra. Es como leemos, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que él oraba para que Dios le quitase, ¿recordáis?, aquel aguijón en la carne. Esa era su oración, hasta que el Señor le enseñó que tenía que cambiar su oración, ¿verdad? Dijo: Pablo, no te voy a quitar ese aguijón en la carne, pero te voy a dar de mi gracia. Te voy a dar de mi gracia. Y a veces, como digo, el Señor nos tiene que mostrar, tienes que cambiar tu oración. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús nunca tuvo ese problema. Él nunca cometió error alguno en sus oraciones. Él conoce el futuro. Padre, te doy gracias por haberme oído. Y no solo eso, hermanos, también vemos aquí la impecabilidad del Señor Jesucristo. Él fue semejante a nosotros, sí, pero no olvidemos que sin pecado. Sin pecado. Él es el único que puede hacer esa afirmación. Sin pecado, hermanos. Mirad el versículo 42, por favor, la primera parte de nuevo. Dice: yo sabía, dirigiéndose a su Padre en los cielos, yo sabía que siempre me oyes. Esa frase nos indica que el Señor Jesús es sin pecado, que Él es absolutamente puro y sin maldad alguna. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 66, 18, dice estas palabras: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No dice si cometes pecado. Escúchalo de nuevo. Hermanos, hay muchos que no saldrían y cometerían, por ejemplo, el pecado de adulterio. Pero ¿sabes qué? Lo miran allí en su corazón, en su corazón. Les gusta leer sobre otros que sí lo cometen. Lo ven, tal vez lo miran en alguna película, lo consideran. Les gusta allí en su corazón ese pecado. Y así es en relación a muchos otros pecados. Hermanos, la Biblia dice que no es solo importante lo que haces externamente o exteriormente, sino lo que piensas en tu corazón. Primera de Samuel 16, 7 dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jeremías 17, 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el siguiente versículo nos dice quién lo conoce. Versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Tal vez, amigo, hermano, tú no seas culpable de este o de aquel pecado, pero si en tu corazón te gusta ese pecado, hermano, tus oraciones no ascenderán más que tu cabeza, más de tu cabeza. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Allí donde nadie más puede ver lo que hay, pero el Señor sí. ¿Qué piensas del pecado de adulterio? Oh, hermanos, ese es el espíritu de este tiempo en el que vivimos, ¿no es verdad? Espíritu de fornicación. Nadie se puede abstraer de esto, está en todo lugar, está en la atmósfera. El culto a la carne. ¿Lo notas? ¿Has visto cómo han proliferado los gimnasios por todos lados? ¿Te has dado cuenta? Y luego, claro, como dicen, ¿no? Para presumir hay que sufrir. Dicen, pues luego hay que, ¿verdad? Hay que presumir, ¿verdad? Lo que uno se esfuerza allí en el gimnasio. Esa es la generación, hermanos, en la que estamos viviendo.
Y vivimos en este mundo, pero el Señor nos dice, pero no sois de este mundo, cuidado. Abstente de eso no agrada a Dios. Esa actitud. Pero qué fácil es impregnarnos, ¿no es verdad? De ese espíritu. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, porque si no, acabamos pensando como este mundo piensa. Y lo hacemos por deslizamiento, casi sin darnos cuenta. ¿Qué piensas del pecado de robar? ¿Alguna vez has pensado, por ejemplo, de estos golpes que dan de guante blanco, ¿verdad? En el que no matan a nadie, ¿verdad? Y se hacen con un botín grande y nadie sabe, ¿verdad? Es un golpe maestro y a lo mejor tú piensas, oye, pues a mí me hubiera gustado haber estado en ese golpe, ¿no? ¿Desearías tú ser él en esa situación? Pecados. El Señor Jesús no consideró ningún pecado. Él odiaba el pecado, todo pecado. No así nosotros, ¿verdad? Odiamos algún pecado, pero hay muchos otros pecados que no odiamos. El Señor no sentía atracción al pecado, no era algo que le apelaba. Y Él dijo cuando oró que sabía que Dios el Padre siempre le oía. Eso nos habla de su impecabilidad, hermanos. Gracias a Dios por un Salvador sin pecado. Un Salvador sin pecado. Veamos algo más en el versículo 42, por favor. El amor del Señor por la gente y su deseo de verlos salvos, de salvarlos. Hermanos, Él quería que ellos fuesen salvos. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Él oró en voz alta y dijo estas cosas para el beneficio de ellos, de los que estaban allí alrededor. ¿Por qué? Mirad la última parte del versículo 42. Para que crean que tú me has enviado. Él quería, hermanos, que ellos fuesen salvos. Ese fue el propósito detrás de todo lo que leemos aquí en Juan 11. Algunas veces cuando el Señor permite que ciertas cosas nos ocurran, puede ser enfermedad, angustia, alguna tragedia, algún revés financiero, alguna decepción, desilusión, nos preguntamos el por qué. ¿Por qué? Bueno, el hecho es que el Señor puede estar queriendo salvar a alguien a través de esa situación por la que tú estás pasando. Él puede estar queriendo que tú entres en contacto con un policía, con un doctor, con una enfermera, con un abogado, alguien en algún lugar que el Señor sabe que necesita al Señor. Es curioso, ¿verdad? Cuando estamos enfermos es cuando más egoístas nos volvemos, ¿verdad? Estamos centrados en nuestro dolor, lo mal que lo estamos pasando y qué puedo hacer para aliviarlo. Y qué poco pensamos en los demás, ¿verdad? Pero no sería el primero ni el último caso de cristianos que en esas situaciones, cuando Dios te lleva a la cama de un hospital, han podido ganar a alguien para Cristo. Tal vez la persona en la cama de al lado, o la enfermera, el doctor. Cuando nos ocurra algo, pensemos, hermanos, tal vez a través de esto pueda ganar a alguien para Cristo. Puede ser. El Señor hizo todo esto, ¿sabes? Hemos leído, para que ellos, ¿qué? Creyeran. Eso es lo que Él quería. Ese era el propósito, para que crean. Fijaos en el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fijaos que se nos dice que clamó a gran voz. Ahora, eso no fue. El Señor no clamó a gran voz para que Lázaro pudiera oírle. Hermanos, una vez más, esto también fue para la muchedumbre que estaba alrededor. El Señor quería que ellos oyesen. Pero Él dijo, fijaos, Lázaro, ven fuera. Él mencionó el nombre de Lázaro, porque como alguien dijo acertadamente, si no lo hubiese dicho, todos los que estaban allí
sepultados en aquel cementerio se hubieran levantado. ¿Debido a qué? Al poder de la palabra del Señor. Hermanos, quiero que os fijéis aquí que su palabra fue poderosa. Todo lo que él hizo fue decir, Lázaro, ven fuera. No hizo ningún movimiento mágico, ¿verdad? Ni lanzó ningún hechizo, ni siquiera cantó, solo dijo la palabra. El poder de su palabra. Lázaro, ven fuera. Es todo lo que hizo. Su palabra, hermanos. Ellos no ayudaron a Lázaro, ¿verdad?, a salir cuando quitaron aquella piedra. Eso no le ayudó en absoluto para salir de la tumba. Cuando lo hicieron, estoy seguro que ellos olieron el olor de la muerte. Pero ese cuerpo no se movió cuando ellos movieron la piedra. Hermanos, asimismo, todos los esfuerzos humanos, trucos, toda la religión que podamos acumular, no pueden levantar a los muertos. No. Tiene que ser la palabra del Señor. Fue su palabra la que le sacó de la tumba, hermanos. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y quiero que para terminar, hermanos y amigos, hagamos dos aplicaciones de esto. La Escritura no nos ayudará mucho si no la aplicamos a nuestras vidas. ¿Recordáis lo que dice Santiago? No solo oidores, sino hacedores. A veces nos engordamos, ¿verdad?, espiritualmente hablando, pero no obedecemos. La Escritura no nos ayudará mucho si no la aplicamos a nuestras vidas. Hemos de aplicar las Escrituras, y estas son las dos aplicaciones que quiero sugerir en esta mañana. Primera, cuando el Señor Jesús llamó a Lázaro fuera de la tumba, es como si el Señor Jesús, estuviera hablando a los perdidos, pecadores, y salvándolos del pecado. Porque cada uno de los que son salvos, la Biblia nos enseña que estuvieron una vez muertos en pecado. Y si han sido salvos, y ha sido llamado fuera de esa muerte espiritual a la vida. Juan 5:24 dice estas palabras: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú eres cristiano, o si tú afirmas ser cristiano, hubo un tiempo en tu vida en que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y oíste la palabra del Señor Jesús llamándote a salir de esa muerte y entrar en su vida, en la vida eterna que Él te ofrece. Y fue por causa de esa palabra que tú estás vivo en Cristo hoy. Por causa de esa palabra, de la palabra del Señor. Imaginemos que los reporteros, ¿verdad?, hubiesen estado allí aquel día cuando esto tuvo lugar y hubieran entrevistado a Lázaro. ¿Cuál crees que habría sido la razón que Lázaro habría dado cuando le preguntaron ¿cómo salió usted de aquella tumba, de esa tumba? ¿Qué crees que Lázaro hubiera dicho? Pues hubiera dicho algo así como: oí la voz del Señor decir, Lázaro, ven fuera. Eso es lo que podría decir. Oí la voz del Señor. Y obedeció, ¿verdad? Así salió. ¿Afirmas tú ser salvo? Y si lo afirmas, ¿por qué? ¿Por qué lo afirmas? Amigos, no eres salvo simplemente porque algo tuvo lugar en alguna iglesia en concreto, o porque hubo lágrimas. No, sino porque oíste su palabra y respondiste. Eso es lo único que sacará a alguien de la muerte a la vida eterna. Primera de Pedro 1:23 dice estas palabras: siendo renacidos o naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios.
¿Puedes tú demostrar con la Biblia que eres salvo? Si no puedes, seguramente no eres salvo. Porque no existe otra manera de ser salvo y de saberlo que a través de la palabra del Señor. No es cómo te sientes, ni ninguna otra cosa. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Cómo podría alguien saberlo si no es por la palabra de Dios? No tiene nada que ver con derramar lágrimas, ni con cuánto tiempo estuviste de rodillas, ni porque te encontrabas tal vez en una iglesia bautista, ni en ninguna otra cosa, necesariamente, no. Si tú no estás seguro de ser salvo, necesitas estarlo, porque solo hay una manera en que una persona puede saber que es salvo y es por la palabra de Dios. ¿Sabes que yo tuve que batallar con esto cuando me convertí? Hermanos, yo me convertí y experimenté el gozo del Señor, ¿verdad?, del que la Biblia habla. Y sabes que, tuve esos días de luna de miel, podríamos decirlos. Y después empezaron las pruebas, a veces llegaba al trabajo y tenía problemas o yo no me sentía bien. ¿Y sabes lo que yo empezaba a pensar? Tal vez no he sido salvo. O tal vez era el diablo también diciéndomelo, ¿verdad? Porque yo me guiaba por mis sentimientos. Hoy es que, podríamos decir, no me siento salvo. Y yo no sé cuántas veces, cuando se daba la invitación en la iglesia, yo pasaba al frente para supuestamente volver a ser salvos. Y recuerdo que el pastor una y otra vez me llevaba a la palabra de Dios. Mira, no depende de cómo tú te puedas sentir en algún momento. Mira lo que dice aquí: el que cree tiene vida eterna. Aquí es donde debes de basar tu fe, en lo que la palabra de Dios dice, no en cómo te sientas o no te sientas. Es a través de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si tú no puedes probar con tu Biblia que eres salvo, yo te quiero invitar, estás entre amigos, a venir en esta mañana para que podamos mostrarte con la Biblia cómo ser salvo y saberlo con seguridad. ¿Puede alguien saber esto? Sí, sí. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Lázaro que hiciera? ¿Le dijo el Señor a Lázaro que acaso que despertase? Lázaro, despierta. No. ¿Le dijo, quítate ese olor de muerte? No. Lo único que le dijo es, ven. ¿Y sabes qué? Eso es lo que el Señor te está diciendo a ti también que hagas. Ven, ven a mí. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 6:37, el Señor dijo también, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice, ven, Lázaro, ven. La gente, tú puedes estar pensando, yo no entiendo. Él no dijo que entiendas, Él dijo, ven. La gente dice, pero yo es que no lo siento. Él, hermanos, el Señor solo dijo, ven. No dijo si lo sientes o no. Él dijo, ven. Algunas personas pueden pensar, es que no tengo ganas ahora. Él no dijo que las tuvieras, sino que vinieras a Él. Ven, ven. Otros dicen, pero es que yo no creo que yo pueda vivirlo, que pueda yo vivir la vida cristiana. Hermanos, el Señor también te está diciendo a esa excusa, ven, ven. Y gracias a Dios, hermanos, leemos en el versículo 44, y el que había muerto, que dice la Biblia, salió. Hermanos, solo hizo lo que el Señor le dijo. Le dijo, ven, Lázaro, ven fuera. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tú también, ven. Y te garantizo que el pan de vida satisfará tu alma, de manera que no necesitarás venir más, pues una vez es suficiente. Me refiero para ser salvo. Juan 6:37, y el que a mí viene, dijo, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
¿Estás tú oyendo hoy al Señor llamándote? Como digo, estás entre amigos. No te preocupes, es el diablo el que quiere infundir en ti ese sentimiento de, te vas a poner en evidencia, qué vergüenza. No te preocupes de esos sentimientos. No, estás entre amigos. Me pregunto si tú estás oyendo al Señor llamándote hoy. Esto que hemos visto es en primer lugar, como digo, como un pecador siendo salvo, pero también es, y aquí entramos los cristianos, también podemos interpretarlo como el Señor despertando a un cristiano dormido. Mirad el versículo 11, por favor. Ya voy a terminar. Juan 11:11. Como digo, esto lo podemos interpretar también, aplicar de manera, es como si el Señor despertase a un cristiano dormido. Mirad el versículo 11. Dicho esto, les dijo después, este es el Señor Jesús hablando, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esto no es solo como resucitar a un pecador muerto, sino también es como despertar a un cristiano dormido, uno que duerme. Dejadme leeros un versículo en 1 Corintios, si queréis ir allí, capítulo 15, si no yo lo puedo leer por vosotros, el versículo 34. 1 Corintios 15, 34. Dice allí, velad debidamente. La palabra allí quiere decir despertar del estupor. Velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, fijaos, para vergüenza vuestra lo digo. Les está diciendo despertad. Despertad y no pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, escuchad esta reflexión, no tenemos derecho de condenar al mundo por estar perdidos, de criticar las falsas religiones por estar engañados, hasta que nosotros, cristianos, hagamos un esfuerzo genuino por darles el verdadero conocimiento. Y la Biblia dice aquí en este versículo que cuando la gente a nuestro alrededor no conoce a Dios, es para nuestra propia vergüenza. Es para nuestra propia vergüenza. Es lo que dice. Hermanos, es nuestra falta. ¿Sabes por qué? Porque estamos dormidos. Estamos soñando. No les vemos a las personas a nuestro alrededor perdidos. No hacemos prácticamente ningún intento para que otros sean salvos. ¿Cuántas veces en los últimos 7 días hemos cogido la Biblia y hemos explicado a alguien cómo ser salvo? En nuestras familias, con nuestros amigos, ellos están muertos en sus pecados. No conocen a Dios. ¿Para vergüenza de quién? Nuestra. Nuestra, hermanos. Necesitamos despertar. Porque como digo, estamos soñando. Estamos durmiendo. ¿Sabes lo que te despertará, cristiano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que despertó a Lázaro, ¿no? Lee la Biblia. Oh, hermanos, nos gusta leer algunos pasajes de la Biblia, pero leamos acerca, o donde se nos habla acerca de los perdidos. Esos pasajes no nos gustan, ¿verdad? Leamos sobre la responsabilidad de los cristianos. No, esos pasajes tampoco nos gustan. Nos gustan otros, ¿verdad? Las promesas del Señor. Así somos, hermanos. Gracias a Dios que es Él el que en nosotros produce el querer y el hacer, por su buena voluntad. Claro que nosotros tenemos que obedecer lo que Él pone en nuestros corazones. Oh, hermanos, leamos lo que la Biblia dice acerca de estar perdidos y de la responsabilidad de los cristianos, porque en realidad, hermanos, estamos soñando. Soñamos con tantas cosas. Soñamos tal vez con coches, dinero, sexo, pero no nos damos cuenta de los perdidos que van al infierno, hermanos. De esto no nos damos prácticamente cuenta. Sí, allí en nuestra calle,
en nuestra vecindad. Oh, hermanos, leamos en la Biblia acerca de los perdidos y de nuestra responsabilidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y después de despertar a Lázaro, Jesús le despertó, mirad el versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Gracias a Dios que ahí no termina la historia, ¿verdad? Es lo que acabo de leer. ¿No hubiera sido un espectáculo que Lázaro hubiera continuado, ¿verdad?, el resto de su vida caminando con aquellas vendas, con el rostro envuelto en el sudario, sin poder ver a dónde iba, tropezándose con todo? Hubiera sido un espectáculo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esa es la manera en la que muchos cristianos están viviendo. Hermano, cuando el Señor te llama de muerte a vida, como a Lázaro, Él sabe que necesitas más ayuda. Y Él mismo, hermanos, el Señor mismo pudo haberle quitado aquellas ropas mortuorias, pero no lo hizo. ¿Qué dijo en su lugar? Fijaos la última parte del versículo 44. Aquellos que estaban alrededor, ¿qué les dijo? Desatadle y dejadle ir. Es decir, el Señor usó a otros para ayudarle a que estuviera completamente libre de aquellas ropas de muerte. El Señor usó a otros. ¿Sabes qué, hermano? Es por eso que necesitas venir a la iglesia. A todos los cultos. ¿Qué habría pasado si Lázaro en esa condición, según salió de la tumba, ¿verdad?, envuelto de aquella manera, la gente hubiera venido para quitarle aquellas vendas y él hubiese dicho, no, no me toquéis, yo no necesito vuestra ayuda, todo lo que necesito es al Señor? Algunos dicen eso, ¿has oído personas así? No, yo no necesito a la iglesia, solo necesito al Señor. Ah, qué bonito suena eso. Lo malo es que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Dios sabe que después de llamarnos de muerte a vida necesitamos más ayuda. Claro que la necesitamos, hermanos. Y gracias a Dios por esos otros cristianos que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a irnos despojando de esas ropas de muerte. Amén. Eso es lo que algunos parecen pensar en relación a la vida cristiana. Yo no necesito ir a la iglesia, puedo vivir para Dios yo solo. Eso no es verdad. No es verdad. Cuando el apóstol Pablo fue abatido allí en el camino a Damasco y el Señor Jesús le cegó y salvó su alma, entonces le dijo esto: Pablo, él estaba ciego, el Señor le había cegado y le dijo: Pablo, levántate y entra en Damasco y se te dirá allí lo que debes hacer. Le dijo: Pablo, vas a necesitar la ayuda de otra persona, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente fuerte ni espiritual para hacerlo por ti mismo. Va a venir otro hermano, un cristiano, va a venir aquí donde tú estás y te va a decir todo lo que tienes que hacer. Ahora entra ahí y espéralo, porque lo necesitas. ¿Recordáis quién vino? Vino Ananías, otro hermano. A Pablo, el gigante espiritual, sí. Espérale ahí, Pablo. Vas a necesitar a ese hermano. Ah, querido amigo, necesitas al pueblo de Dios. Qué triste es, a veces he hablado con cristianos que en un tiempo asistían a alguna iglesia, pero tuvieron algunos problemas y ¿sabes qué? Ya no asisten a ninguna iglesia. ¿Has conocido cristianos así? Necesitas al pueblo de Dios. Y me apresuro a decir, el pueblo de Dios no es perfecto, Todos aquí tenemos problemas y necesitamos mejorar en tantas cosas, pero nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros para ayudarnos a deshacernos de las viejas ropas de la muerte, de esa vida antigua. Qué visión más extraña habría sido Lázaro, ¿verdad?, si hubiera continuado caminando envuelto con aquellas ropas mortuorias. Y qué espectáculo tan extraño es hoy, hermanos, ver a un cristiano caminando con el olor y el aspecto de la muerte.
Porque no han crecido. Porque no quieren venir a la casa de Dios. Porque no quieren meterse en la palabra de Dios. Y bueno, después de que Lázaro vino y le desataron, mirad el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en Él. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que otros tantos hay, hermanos, que no creen en Él. La mies es mucha, hermanos. Los obreros, pocos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si tú nunca has venido a Cristo, nunca has respondido a su voz que te llama, su palabra te llama a salir de estar muerto en tus delitos y pecados hoy. Mañana no sabemos lo que traerá, es hoy. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, hoy. Mañana, ¿qué sabemos? Lo que traerá mañana. Y como cristianos, hermanos, que el Señor nos haga despertar, que el Señor nos ayude.